Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Agradezco al auditorio que nos acompañe el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es los resultados a un año de la implementación del sistema de justicia penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Rommel Moreno Manjarres. Bienvenido, maestro, que es titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. La verdad que, como siempre, esta oportunidad de poder transmitir sobre todo los hallazgos y la experiencia en el sistema penal acusatorio en la Federación y sin duda también como relevante la experiencia de los estados. Maestro Rommel, ya habíamos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en el programa hace unos años para hablarnos del trabajo de esta unidad. Pero quisiera que nos recordara un poco cuál era la labor o cuál fue la labor de la unidad en el periodo de implementación. ¿Cuándo se creó también? ¿No? Porque no sé si trabajaron los 8 años del periodo de implementación. ¿Y cuál fue la labor principal de la UISPA? Bueno, primero plantear el acuerdo que establece propiamente su creación. Estamos hablando del año 2012, pero eran como esquemas incipientes de trabajo, cuestiones que evidentemente iban de alguna manera todavía no muy definidos hacia el periodo que teníamos de 8 años que se había planteado previamente en la reforma 2008. Me parece que el tema es modificar ese acuerdo en donde prácticamente lo que se plantea es ya llegar a un punto concreto. Estamos hablando de que la Federación en definitiva empieza sus esfuerzos en 2014 y de ahí viene el objetivo de implementar en materia federal de la mano del Poder Judicial de la Federación y también importante resaltar la defensa pública federal, pero otro interviniente que era la asesoría jurídica, asesor victimal, que viene siendo una nueva figura, un nuevo actor. Por lo tanto, los esfuerzos que en definitiva se llevan a cabo son llevar este esfuerzo sistémico para efectos de cumplir en tiempo y forma con lo que se había establecido en la normatividad. Por eso creo que su función termina el 18 de junio de 2016, para luego esta propia unidad que se consolida, se replantea y ahora estamos en esfuerzos propiamente de maduración del sistema en lo que viene hacia el futuro. ¿Cuáles son los planteamientos, hablemos de algunos de los puntos específicos de la UISPA para la consolidación? Porque aparte, pues cambia totalmente, o debería de cambiar totalmente la visión, ¿no? El proceso de implementación pues fue largo, al final fue apretado, pero la consolidación es otra cosa totalmente distinta. Absolutamente, y sobre todo que estamos hablando ya de cómo está funcionando el sistema. Por lo tanto, la intención fundamental es que ese sistema sea eficaz, que sea eficiente, pero también no perder de vista que estamos frente a una realidad que tiene que ver básicamente con este garantismo. Y cuando digo garantismo me lo digo desde un punto de vista profesional, técnico, y buscar el equilibrio entonces entre la eficiencia y por supuesto que las garantías que están fundamentadas para la protección en este sentido de las víctimas y también de los imputados. Por lo tanto, el esfuerzo que se está llevando a cabo es esta actividad constante de asesoría técnica. Mucho de lo que hacemos en la unidad es estar de alguna forma trabajando con los operadores, tanto con los ministerios públicos, peritos, policías, pero también ahora con los facilitadores. Es generar políticas públicas, ir de la mano en todo este esfuerzo que, por cierto, el titular de nuestra institución, Raúl Cervantes, ha empujado fuertemente. Es decir, él le ha dado toda una idea distinta a la operación, ponderando prácticamente los mecanismos alternos y también las formas anticipadas del proceso. Es decir, entendiendo que cuando hablamos del sistema y su funcionamiento, propiamente, si bien es cierto, al inicio mucho se hablaba del juicio oral, pero resulta que en definitiva, cuando estamos hablando ya de indicadores, estamos hablando de metas, lo que de alguna manera hay que ponderar, el 98%, son este tipo de nuevas formas. Las herramientas para no llegar al juicio. Las herramientas, siempre y cuando obviamente los juicios tengan que tener esta connotación de complejidad, y por eso me parece que ahí es donde hemos estado empecinados, no solo en la operación, sino también la divulgación hacia el interior de la institución, en este caso Procuraduría General de la República. Maestro Rommel, en un inicio ahora me decía que miden o tratan de ver cuál es la eficiencia del sistema de justicia penal. ¿Cómo se mide la eficiencia? ¿Existen indicadores específicos
para medir la eficiencia de este sistema o se basan en la percepción? Bueno, primero partir del hecho que SecTech, recordemos al auditorio, era esta institución que dependía de la Secretaría de Gobernación, dejó planteados en el Diario Oficial de la Federación hasta el año 2016 40 indicadores, tanto del desempeño como de la operación. Estos indicadores han tenido que, de alguna forma, empezar a socializarse desde la Conferencia de Procuradores, desde el propio secretariado que ahora toma esta responsabilidad, y estamos en un proceso de transformación, pero también de maduración aún de estos indicadores. Y lo digo porque no basta con tener indicadores, sino también sistemas de información, claro, para que esos indicadores, cuando hablamos del desempeño, pues puedan tener un sustento y una realidad en México en el cual tenemos que acostumbrarnos también a esta experiencia. Claro, y tienen que funcionar, ¿no? Porque, por ejemplo, no toda la información puede ser funcional para los indicadores. ¿Qué tipos de indicadores serían como los más importantes? Por ejemplo, el número de carpetas que ingresan al sistema. Cuando hablamos de carpetas de investigación, transformas primero el entendimiento de que ahora qué registras. Y cuando hablamos del registro, lo que tenemos primero es que ponernos de acuerdo, qué registramos. Justo porque no bastaba que, si bien es cierto, es importantísimo la norma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la visión del señor Procurador de la República es que nos pongamos de acuerdo al ser nacional este código. Bueno, finalmente cuando vemos modelos de gestión nos damos cuenta que no solo desde la intención estatal, un Estado, una entidad registra distinto a como lo registra. Es que ese es un problema, ¿no? En otra parte de la región del país. Sin duda, es uno de los principales problemas. Tendrían que, pues no sé, tal vez tener también cursos de capacitación para poder registrar de una manera correcta la información. Estamos tratando de homogenizar, esa es la idea de nuestro titular, homogenizar el concepto. Y ya una vez puestos de acuerdo, primero también revisar modelos de gestión para, en todo caso, y también sistematizado, tener claridad de que a la final también los indicadores no son solo para los operadores, es para los ciudadanos. Y ahí es donde estamos hablando ya de política pública. Me parece que en la medida en que empecemos a ciudadanizar el sistema, este sistema va a traer como consecuencia pues una, no solo cuestión de números, sino también de percepción, de cómo me están atendiendo, quiénes son los que están de alguna forma aportando en el servicio de justicia una calidad en razón de la manera en la que desde el momento en que llego, desde el momento en que no solamente también me registran, sino también cuál es la respuesta del sistema frente a este hecho delictivo o a este asunto que viene y que de alguna manera empieza a detonar el movimiento y la operación de los operadores. Y el día de hoy, a un año de la implementación del sistema, ¿ya se cuenta con algunos resultados? Bueno, podemos decir básicamente que el sistema está funcionando. Y este es un comentario o una precisión de muchos operadores. Y estoy hablando de procuradores de la República, estoy hablando de procuradores de los estados, estoy hablando en definitiva de quienes de alguna manera no solo lo están viendo desde una intención que es positiva en el marco de la operación misma, y estoy refiriéndome a sociedad civil, académicos, sino a los operadores. Entonces, el sistema está funcionando con sus necesidades, con sus requerimientos, con sus imperfecciones, pero que está enrutado hacia el próximo, digamos, futuro que ya es inminente, y estoy hablando de corto, mediano y largo plazo, que es como tendríamos que irlo observando. Y se ha logrado el cambio cultural, porque esto también, bueno, fue y se discutió cuando se estaba discutiendo la reforma, el cambio cultural, ¿no? Es un cambio de chip al 100% de todos los operadores, de la ciudadanía también, que pues muchas veces no tiene conocimiento de cómo funciona su sistema de justicia penal. ¿Podemos decir que se logró o se ha estado logrando el cambio cultural? Bueno, como todo proceso generacional, es un tema que irá transformando no solo la ciudadanía y la operación de cada quien interviene, y es un tema que no podemos decir que culmina en breve, es decir, un tema que pasarán todavía bastantes años para poderlo irlo de alguna manera, no solo observando, sino también midiendo. Cuando hablábamos de esto, por cierto, se hablaba de cambio de chip, pero nadie decía cómo. Y de tal suerte que, bueno, pues ya no era nada más el hecho de poder pensar que por el solo el código, por decreto, las personas, los operadores, los ciudadanos íbamos a cambiar. Creo que este es un tema que tendrá que mucho estimularse, y estoy hablando de la administración del cambio, por ejemplo. Y cuando uno dice la administración del cambio es un concepto muy novedoso, al menos para el sector público, porque este es un tema que ha permeado constantemente en el sector privado.
no estamos en el sector de justicia muy acostumbrados a este tipo de transformaciones y tiene que ver no solamente con la intención normativa, sino con la pertenencia, con la identidad, pero aunado a ello también se requiere mejores salarios desde los operadores, estabilidad económica, estabilidad del mismo puesto. Por lo tanto, sí tenemos algunos avances, por ejemplo, en el Poder Judicial, pero en procuradurías y en policías tenemos un gran déficit. Y por lo tanto, esto me parece que tendrá que ser como un elemento adicional para ese cambio de chip, inclusive el uso de las herramientas informáticas. Hay una resistencia a utilizar por ejemplo, computadoras. Y eso, dijera uno, bueno, es como obvio, pero a la final tienes que tener cómo empezar a generar un acompañamiento a los operadores, a las nuevas generaciones, para ir de la mano también, sobre todo, sirviendo a los ciudadanos, que creo que esto es fundamental. Maestro Rommel, en la ocasión anterior que hablábamos de la UISPA, nos platicaron que se dividían por ejes temáticos. ¿Siguen siendo vigentes estos ejes temáticos para la labor de la UISPA? Bueno, recordando también al auditorio que estábamos hablando particularmente del eje normativo, es decir, venía acompañando a las áreas sustantivas como la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales, todo el esquema de la creación y de la regularización de las normas, concretamente el Código Nacional y la armonización del Código Nacional con las demás leyes, hablo de amparo, ley de extradición. Esta dinámica coexiste claro, en el marco de reglamentos, acuerdos que todavía están emergiendo y que estamos llevando a cabo este esfuerzo. Otro de los grandes temas es la reorganización, porque estamos hablando del modelo de gestión. Me quisiera detener en la normatividad. Sí, claro. Todavía quedan leyes o normas que modificarse, eso siempre se podrá hacer, ¿no? Pero quedan leyes pendientes, sí. Porque sí estábamos a punto de que se cumpliera el plazo de la implementación al 100% y seguían saliendo leyes. Algunas personas, algunos académicos criticaban, ¿no? Que se hacían al vapor, ¿no? Entonces, ¿cómo han funcionado? Y si es que tiene que haber nuevas leyes todavía para que este sistema funcione y si tendría que haber modificaciones. Pues tengo que ser categórico. Obvio, la respuesta es sí. Estamos en ciernes de la segunda miscelánea penal. Hay iniciativas inclusive todavía de contrarreformas hoy por hoy al sistema y esto significa, sí, la ley es cambiante, las sociedades de alguna forma tienen que ir de acuerdo a estas circunstancias, pero me parece también, y no lo digo por México, sino por toda la región, ha habido una especie de esquizofrenia legislativa constante de estar haciendo leyes y me parece que también los sistemas tienen que madurar. Los sistemas, al estar ya impulsándose, tienen que respirar y esto no puede ser que estemos cambiando constantemente solamente desde puntos de vista de apreciaciones o deficiencias de la operación. Por lo tanto, me parece, la respuesta es, se está llevando a cabo este esfuerzo. Todavía hay que hacer algunas regulaciones dentro de las propias normas, pero me parece que también, por otro lado, tendremos que buscar la manera de que cada vez que se impulsan procesos, pues al menos que deben de generar una ruta de observación para que esas estén de alguna manera, en consecuencia, resultando eficientes. Maestro Rommel, íbamos a continuar hablando del eje de reorganización, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con este tema tan interesante. Al auditorio les invito a que continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar con nosotros en contacto a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando de los resultados a un año de la implementación del sistema de justicia penal. Y nos acompaña el maestro Rommel Moreno Manjarrés, quien es titular de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.
Y estaba comentando en el corte con el maestro Rommel que me encanta, mucho a colación de la última pregunta que le hice del eje de normatividad y de las normas y de las leyes. Me encanta que la WISPA se llame de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, porque casi todas las instituciones hablaban de la reforma del sistema de justicia penal, no procesal penal. Y Miguel Ontiveros ya me comentaba en alguna ocasión, me decía, es que esta reforma fue más procesal que penal solamente. Entonces, esto viene a colación a una de las propuestas o alguna de los faltantes para que esta reforma sea del sistema de justicia penal, que es una propuesta de Código Penal único. Claro. Todavía puede ser un pendiente al sistema de justicia penal, a esta reforma que se dio en 2008. ¿Cree que se pueda dar? Bueno, primero partir de que, en efecto, sí fue una reforma de seguridad y justicia. Y en el marco del tema de seguridad, tal pareciera que no enfocamos todo el debate o, digamos, análisis o diagnósticos o visión sobre la seguridad. Más bien es enfocado a justicia. Pero bien, en el marco de la justicia sí era evidentemente más procesalista. Hoy estamos precisamente en una intención y viene a, digamos, a partir de esta intención que tiene el señor Procurador General de la República, Raúl Cervantes, de impulsar estos cambios que sin duda ya se habían planteado, pero hay una cantidad de diferencias, puntos de vista, digamos, en el tema del desacuerdo. Pero la idea es cómo ponernos de acuerdo. Para hacer un código penal único. Para hacer un código penal único. Y me parece que sí podríamos avanzar. Es decir, dónde estamos coincidiendo, dónde son las diferencias. Y a partir de esta perspectiva, creo que se pueden ir dando estos pasos. Por lo tanto, sí hay todo un esfuerzo. Me parece que también además está como la idea clara de ir generando como insumos, oyendo propuestas. Hay una mesa que está impulsando la Procuraduría General de la República en este esfuerzo de COPLADI e INACIPE para trabajar en las mesas de trabajo en todo el país. Se ha hecho un esfuerzo donde se está invitando a los académicos, sin duda a los ciudadanos, pero también a los operadores, para llegar a estas conclusiones y plantearlas ante las cámaras respondientes. Creo que sí puede en un momento funcionar, claro, con estos matices y el entendimiento regional, que luego creo que es lo más importante. Sí, bueno, que ese era uno de los debates, ¿no? Porque atentas contra la soberanía del Estado, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, estaremos al pendiente de qué sucede con estas propuestas de unificar. ¿Cómo impactaría o cuál es la relevancia, por ejemplo, de lograr que se unifique el Código Penal para el funcionamiento del sistema? Bueno, mucho de lo que hoy se está precisamente debatiendo es la prisión preventiva oficiosa. Y tenemos entonces en una localidad en donde dicen, oye, yo quiero que este delito concretamente sea un delito grave, o empieza la discusión, oye, ¿cómo vas a discutir el caso, ¿no? En donde nada más había un grupo selectivo de tipos penales y de repente nos encontramos con la urgencia o necesidad de hacer replanteamientos a los mismos. Por lo tanto, va de la mano, es intrínsecamente, de alguna forma, el esquema de trabajo de la parte adjetiva con la parte sustantiva. Por lo tanto, nos parece que sí puede ser un gran avance, puede ser una gran aportación para empezar a medir y sobre todo calibrar no solo la forma de cómo opera el sistema, sino también la percepción de estar sobre todo en la idea de que, bueno, tenemos en México el gen de que todo tipo penal debe de terminar en la cárcel. Y creo que esta es la filosofía del sistema acusatorio, de necesariamente la excepción, pero hasta qué grado esa excepción deja de ser el debate en razón de que se está cuestionando el sistema justamente por los tipos penales, en donde dice, bueno, hay impunidad cuando estamos hablando de temas como el robo, y que prácticamente sería un tema del cual me parece que tendríamos también, reitero, que ser muy cuidadosos para no extender un catálogo cuando no es así. Y creo que también sobre todo, circunstancias de los países que están en democracias, sobre todo internacionalmente hablando, pues México no podría quedar fuera de este esquema. Claro. Maestro Rommel, siguiendo hasta aquí con la normatividad o con el eje normativo, siguiendo con los ejes de la WISPA, estábamos hablando del eje de reorganización. Sin duda, creo que este es un tema fundamental porque hablamos de los modelos de gestión. Y cuando se habla de modelo de gestión, los abogados, los abogados no entienden qué es esto. Y significa la manera de trabajar. Y la manera de trabajar era distinta del sistema tradicional.
No podíamos seguir igual. ¿Este eje de reorganización solo aplica para la Procuraduría? Bueno, en el caso de la unidad de implementación, sí, por supuesto, está dentro de las facultades el hacer planteamientos a las áreas sustantivas. Y por supuesto, en todo caso, aquí es clave porque desde aquí surgen temas como la unidad temprana, el tema de la litigación, bajo qué criterios estamos tomando decisiones para, por ejemplo, el imputado desconocido en razón de los archivos temporales. Está todo un tema en razón de hacer planteamientos a la participación de la policía, de los peritos en la trilogía de la teoría del caso. Como hoy, por ejemplo, en América Latina, México no era la excepción. El sistema acusatorio ha sido un sistema de flagrancias y cómo empezar a trabajar cuando no tenemos detenciones. Creo que aquí es donde viene el tema de la investigación. Claro, y este es un tema que creo que es el más importante también para, en todo caso, los modelos de gestión ir revisando y sobre todo evaluando cómo se están dando estos comportamientos. Y creo que entre otras cuestiones podríamos hablar mucho del tema, pero es un eje fundamental y me parece que este es quizá uno de los aspectos que se tendrá que ir discutiendo conforme vaya avanzando la operación. También había un eje, me parece, si no mal recuerdo, de infraestructura. Va de la mano con el tema de reorganización. En todo caso, tenemos el eje de reorganización, el eje normativo, y también me parece también relevante todo lo que tiene que ver con sistemas de información. Y sí se contó, por ejemplo, con esta infraestructura y estos sistemas para poder operar este año el sistema de justicia penal. Bueno, potencialmente es una de las cuestiones que veíamos al inicio del programa, las resistencias al cambio. Y todavía, sin duda, está ya trazada la ruta. Hoy existe un sistema de información en la Procuraduría de la República que, en otras palabras, es decir, estaba primero la reforma constitucional. De la reforma constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el plan maestro plantea un modelo de gestión. El modelo de gestión tiene que ser automatizado. Y al automatizarlo tenemos que hablar ahora de número único de caso, tenemos que hablar de una dinámica transversal, hablar de expediente electrónico, claro, expediente INACIPE, acá es expediente electrónico, y que además tiene que comunicarse con el Poder Judicial. Eso es uno de los puntos motorales, ¿no? ¿Estos sistemas son compartidos? Bueno, son compartidos en el caso de la Procuraduría de la República, en el ámbito federal, y se está madurando para llevar a cabo todavía un compartimento de información con la Comisión de Víctimas y también, en definitiva, con las áreas de policía. Por lo tanto, a mediano plazo, estamos considerando tener toda esta capacidad para efectos de que todo hoy debe de ser automatizado. Y ya estamos hablando de innovación, ahora sí estamos hablando de modernidad y no de casos donde de alguna manera se empujó la reforma, pero no contaban con estos sistemas de información y de inteligencia. Ya que nuevamente estamos tocando el tema de la labor conjunta con otras organizaciones, ¿no? Bueno, con otras dependencias, está el Poder Judicial, está pues policía, ¿no? Aparte de la Procuraduría, las Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o en su caso serán las comisiones estatales, pues están trabajando de manera conjunta con casi todos los operadores, pero siempre quedan los abogados defensores, ¿no? ¿Cómo ha funcionado a un año este sistema? ¿Cómo ha sido la labor general? O sea, vamos a hablar de una manera generalizada del abogado defensor. Los abogados defensores están listos, bueno, no están listos, están trabajando con las herramientas necesarias, tendrían que haber estado listos desde hace un año, ¿no? Bueno, lo que sí puedo decir es que la defensa pública ha sido más activa, la defensa pública ha sido más entrenada, la defensa pública inclusive ha tenido incentivos en el marco de los salarios. Recordemos que todavía hasta hace algunos años, unas décadas, quien podía tener la defensa técnica era una persona de confianza. Hay una idea completamente revolucionada en donde prácticamente estamos viendo audiencias y donde el juez de control está solicitando que abandonen la sala aquellas personas que no tienen esa capacidad. Sí, ese es un punto, es un gran avance para el sistema. Y sobre todo porque hay un equilibrio, ¿no?, de las partes, justamente porque además está la naturaleza del principio de contradicción en el marco de cómo sostener un punto de vista argumentativo, y creo que ese es uno de los grandes avances que poco se habla de ello. Esto no significa que también no haya algunos despachos de abogados privados que han hecho también un gran papel, un extraordinario trabajo, pero que se requiere también más informarles, culturizarlos. Hay una gran resistencia en este sector contra el sistema, y creo que también, por lo tanto, irá un proceso a largo plazo, pero que de alguna manera están, de alguna forma, también ya
algunos trazos. Esto tiene que ver con la colegiación también que se discutía en el Senado. Hay una iniciativa donde de alguna forma hay que colegiar a los abogados. Por lo tanto, esto es muy amplio. Y no solo para abogados, además, porque desde el punto de vista de la investigación también es multidisciplinario y abarcaría otras también áreas, también, por ejemplo, técnicas o la dinámica de ahora en el ámbito pericial, donde se está ampliando las capacidades de la investigación y la aportación de otras ciencias va a ser fundamental. Maestro Rommel, ¿cómo podríamos evaluar, ya hablamos de los abogados defensores, pero cómo podríamos evaluar el desempeño del Ministerio Público a un año de la implementación? Creo que como todo, igual al mismo, digamos, ritmo que muchos operadores, es un proceso que va de la mano poco a poco. No podemos dar calificaciones y entrar en los rankings, solamente falta mucha maduración, falta mucha capacitación. Creo que, sin embargo, ya se han hecho algunos esfuerzos. Doy fe, por ejemplo, de 150 juicios orales. Esto era impensable y estoy hablando de 2014 a la fecha. Uno preguntaría, ¿es poco o es mucho? Bueno, desde el punto de vista de las perspectivas, Puerto Rico tiene el 2% solamente como un indicador fundamental para juicio oral. Por lo tanto, me parece, los chilenos decían, mira, basta con que empecemos con el ámbito de que tienen ustedes la oralidad. Y eso ya es un gran paso. Y eso ya lo tenemos en México. Sí. Segundo, las salas de audiencia ya existen. La capacitación, obvio, habrá más capacitación en algunos operadores, pero el gran pendiente será la policía. Y volviendo al tema, fiscales que ya están completamente activos, no solamente en juicios, sino también en procedimientos abreviados. Claro. Hoy se está detonando en la Procuraduría de la República un impulso a las figuras procesales como los criterios de oportunidad, el reforzar, entender la política de archivo temporal. Es decir, estamos ya en el ambiente en estos años de lo que significa el sistema y por lo tanto la siguiente fase es ciudadanizar estos procesos. Porque la gente no tiene ni idea, cuando hablamos en este lenguaje, qué significa un criterio de oportunidad, qué es un acuerdo reparatorio y finalmente un juicio, cuándo se debe llevar o no. Es muy difícil comunicarlo. En realidad, de un inicio, la gente no sabía cuál era su sistema anterior, ¿no? No sabía, dices, ¿tú conoces tu sistema de justicia penal? No. Y ahora dices, ¿sabes que hubo una reforma? Poca gente sabe que hubo una reforma. Solo los que estamos envueltos en este tema o gente que ha tenido un problema. Pero sí es importante comunicar a la población el cambio y los beneficios del sistema. Ustedes, como Procuraduría General de la República, ¿están llevando a cabo alguna labor de difusión del sistema? Sin duda. Quizá hubiéramos querido que fuese todavía con mayor cobertura, pero lo estamos llevando. Recientemente estuvimos en la Universidad Autónoma de México. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo en generar esta dinámica en las universidades, particularmente ahí es donde ha estado nuestro esfuerzo, de la mano también inclusive con las autoridades federales, es decir, también trabajando nuestros clientes, por cierto, pues son los apoderados legales de Pemex, los apoderados legales de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos de la mano, muchas de las carpetas que se plantean son delitos federales. Claro. Y por lo tanto, entonces, hay que trabajar a conciencia con también el grupo de abogados que está participando activamente en el ámbito federal. Y ahí también hay que hacer una gran conciencia, de dar suerte que entonces hemos ido de la mano ciudadanizando el sistema, primero con, obvio, los ciudadanos, en este caso jóvenes, con los estudiantes, y también de la mano con los abogados, en el caso de los representantes legales de estas dependencias. Sí, bueno, y a futuro será como con la ciudadanía en general, claro. Y medios de comunicación, que en un momento voy a tocar también ese tema. Pero quisiera que me hablara de, ya hablamos de pues todos los avances que se han dado en este periodo de funcionamiento del sistema de justicia penal, pero hablemos de los problemas, porque en realidad pues sí no ha sido todo perfecto. ¿Cuáles son los principales problemas que han podido detectar en este corto periodo de consolidación del sistema? Lo primero, la desinformación. Me parece que hay una gran desinformación en la ciudadanía y también en la clase política. Me parece importante también ir matizando la operación misma, es decir, la operación se construye en segunda instancia y hay criterios encontrados, hay puntos de vista técnicos donde, como todo sistema, irá respirando y esto se ha tergiversado en los medios de comunicación. Es que justo por eso decía, voy a dejar al final, también hay que hacer difusión y hay que comunicar cómo funciona el sistema para los medios de comunicación, porque lo que se escucha es que no está funcionando. Claro. Esto también va de la mano con pues la reciente propuesta de
de la CONAGO, que encabeza Miguel Ángel Mancera, que propone reformas en la Constitución y en el Código, pero sobre todo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se hacen críticas de que no está funcionando el sistema. La crítica que más se ha escuchado, tanto como de estas como base de esta reforma, de esta propuesta de reforma y de los medios de comunicación y de la ciudadanía, es que están dejando salir a los delincuentes, que este sistema está dejando salir al delincuente. ¿Cuál es la realidad? Bueno, qué buen momento para hablar de este tema. Primero, partir del hecho de que en el sistema acusatorio, sí, la excepción es la prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel en términos coloquiales. Uh-huh. Cuando hablamos de este tema, nos vamos entonces a aquella idea del sistema tradicional, lo que curiosamente llama la atención, que nadie discutía la libertad bajo fianza, claro. Pero muchas veces la misma libertad bajo fianza no se aplicaba del todo y entonces no se regulaba, no había tanta publicidad, no había redes y la gente no tenía muy claro este punto. ¿A qué voy? Me parece que ahora lo que se está planteando es el hecho de no entender básicamente que estamos hablando de medidas cautelares donde, en este caso, primodelincuentes tienen derecho a esta dinámica, a esta posibilidad, pero también no se está utilizando, por ejemplo, la prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir esto? En el Código Nacional se plantea que cada vez que por alguna razón de política criminal o que veamos peligrosidad en este imputado, el Ministerio Público puede argumentarle al juez la necesidad de que esa persona quede bajo una prisión preventiva. Poco se habla de eso. Claro, porque justo están diciendo que, bueno, debería de ampliarse el catálogo de delitos para que llevan prisión preventiva, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía no estamos, apenas estamos caminando a utilizar nuestras legislaciones, este sistema, y ya se quieren hacer cambios. Claro. ¿Usted considera que son justificados o no sería justificado este tipo de cambios en la legislación existente? Algunos de ellos, pero no como se está planteando, en hacer casi una contrarreforma. Me parece que, en todo caso, lo que hay que hacer es que argumenten bien los ministerios públicos. En todo caso, es que ir de la mano en los conversatorios cómo opera el sistema. Es decir, ahí está, reitero, esquizofrenia legislativa de estar cambiando constantemente. Me parece que hay que ser respetuoso, sin duda, de las apreciaciones, pero también hay una clase política que más bien está tratando de que la deficiencia del sistema sea la deficiencia de las instituciones. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora, por otro lado, venía aparejada que casos concretos, la Ciudad de México u otras entidades llegaron demasiado tarde y por lo tanto la expectativa tampoco podía ser una expectativa de una operación extraordinaria. Eso tenemos que ser muy cuidadosos y también, por otro lado, tratar de ser equilibrados. Yo creo que sí hay la intención de hacer temas de cambio, pero habría que ver qué cambios, porque tampoco se trataría de volver casi a como estábamos con el sistema tradicional. Y mucho de lo que ha estado sucediendo es que tal pareciera que queremos equilibrar figuras del sistema tradicional con el nuevo sistema, equiparar, por ejemplo, el caso concreto, a un auto de formal prisión es similar a un auto de vinculación. Y esto de entrada pues ya es de un esquema de desinformación completa y así podemos ir viendo caso por caso donde prácticamente a la gente le ha costado, a los operadores está resultando complejo y no se diga a los políticos, donde también sin duda yo entiendo que habrá buena intención, pero se está completamente desinformando a los ciudadanos y también a la operación del sistema. Entonces, como parte de los problemas también de este año es la desinformación. Absolutamente, yo diría que ese es el principal cáncer en la percepción que se está teniendo. No significa que ha habido de alguna manera actividades que no son las más adecuadas, no significa que hay gente que no entendió, no está entendiendo cómo opera el sistema. Por lo tanto, hay que trabajar con los ciudadanos, pero también prácticamente estar monitoreando, evaluando constantemente cuánta operación se está dando, pero para hacer esos cambios, no solamente por el hecho de que no lo entiendo y entonces estoy enviando todo a los ciudadanos tal como si fuera un sistema que no está operando, cuando no es un tema del sistema, es un tema de los operadores. Y la capacitación. Y de la capacitación en paralelo. Pues de hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar de la capacitación. Me gustaría que habláramos de cómo ha sido, si fue suficiente y cuál es la capacitación que se requiere. Pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Denos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas y en especial del programa del día de hoy. El día de hoy estamos hablando de los resultados a un año de la reforma del sistema de procesal penal acusatorio, ¿no? Maestro Rommel, antes de irnos a la pausa, yo dejé abierto el tema de capacitación. ¿Cómo se ha dado el proceso de capacitación o cómo se dio en todo este tiempo de implementación y qué es lo que queda por hacer en materia de capacitación, que estábamos diciendo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Primero, partíamos del gran reto. Sin duda, fueron años que se plantearon en la transición de cómo ir de un tema a otro, es decir, de un sistema al otro. Creo que en capacitación, sin duda, quedaron pendientes. Y me estoy refiriendo a la policía. Y el hecho de haber capacitado a operadores como fiscales y jueces, tanto en el ámbito federal como en el fuero común, me parece que no fue lo suficiente para tener una operación extraordinaria y que fuese inmediata. Es decir, era un tema normal, es un tema que va aparejado de otras experiencias internacionales, a partir del hecho de que hay países como los Estados Unidos, Inglaterra, que nacieron con el sistema. Nosotros tuvimos que adaptar formas diferentes. La capacitación en el sistema acusatorio es completamente distinta a la capacitación del sistema tradicional. Aquí se aprende en la práctica. Aquí es como el fútbol. Beitelman, uno de los pioneros chilenos, decía, la única manera de entender este sistema es jugando en la cancha. Sí, claro. Y bueno, viene aparejada de la necesidad de estar constantemente haciendo conversatorios, simulaciones, llevar de la mano a los operadores y prácticamente ensayo-error es una manera muy interesante de ir visualizando ese proceso de capacitación. Por lo tanto, en definitiva, hoy estamos viendo grandes problemas, pero que se pueden superar y tienen que ir de la mano siempre acompañado de este proceso. Y acompañado quiere decir cómo ejemplificar casos, cómo enseñarle particularmente a la policía. El IPH ha sido un tema que se ha discutido muchísimo porque como era complicado, ¿no? Era complicado llenar el informe policial homologado. Y más que estamos hablando de una dinámica en el sistema acusatorio de desformalización y resulta que este es un tema completamente pareciera formalizado. Sí, claro. Por lo tanto, entonces creo que es uno de los puntos, entre otros, la argumentación es fundamental para los ministerios públicos y defensores, los criterios que se están encontrando en la operación de los jueces y también ir de la mano con los participantes de las segundas y terceras instancias. Tenemos que ir aparejado con el amparo, también cómo están llevando esas decisiones para que fluya el sistema y no sea el amparo un pretexto, donde de alguna forma lo que sí necesitamos es generar más armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y cada institución es la responsable de capacitar a sus operadores. En efecto, así es, pero ahora el tema es que es sistémico. Y por lo tanto, más allá de que cada quien sea responsable, porque eso es importante, o sea, pues si capacitan de una forma distinta al Poder Judicial, que, por ejemplo, a la Procuraduría, pues a lo mejor no están hablando el mismo idioma y a lo mejor llegan a los procesos penales y no están hablando el mismo idioma. La capacitación también debería de estar como homologada, de ser de manera conjunta, si se pudiera decir así. Sí, de hecho, SECTEC hizo un gran esfuerzo. Me parece que SECTEC dio un gran paso, justo porque el gran reto era no solo hablar de un grupo de operadores, sino también incluía más de 500,000 policías en México. Entonces, estamos hablando desde las flagrancias o de cuando hay imputado desconocido, cómo incentivamos la operación. Te voy a dar una anécdota. Cuando antes de ser yo titular en la Procuraduría de la República de esta unidad, fui procurador en Baja California. Tuvimos una experiencia, íbamos muy, digamos, en los triunfos, si se puede decir así, ganando muchos juicios orales. Y llegó una jueza canadiense y nos dijo, oigan, tengan cuidado, porque no nomás es que estén ganando, sino también la defensa no puede ser una historia de gigantes y de enanos, tiene que haber un esquema equilibrado del sistema. Y esto es importante porque entonces viene al caso con que tenemos que ir siempre en esta perspectiva sistémica. De otra forma, anteriormente se veía el sistema acotado por controles, que es importante tener de alguna manera una visión de cómo está funcionando individualmente cada institución. Pero ahora estamos evaluando el sistema completo. Sí, claro. Por lo tanto, el resultado tiene que ser bajo esa tesitura y por lo tanto me parece también que tenemos que incentivar esta perspectiva de trabajo conjunto, que por cierto en México nos cuesta mucho trabajar en equipo. Sí. Maestro Rommel, hemos hablado reiteradas veces en el programa de ciertos operadores, pero
hay varios operadores que no hemos tocado tanto como sí hablamos del asesor jurídico de la víctima, están los facilitadores, ¿no? Está el mediador, el conciliador. Quisiera saber cómo está funcionando, cómo se ha desenvuelto la labor de estos operadores que son nuevos en el sistema y saber si hay suficientes. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de hablar con miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, digo, ¿son suficientes? Claro. ¿Existen? O sea, porque por ley ya tienes que tener un asesor jurídico de la víctima, o sea, la víctima tiene que tener su asesor jurídico, pero pues no sé si hay suficientes operadores para poder funcionar, poder hacer funcionar este sistema. Bueno, te diría, empezando con la Procuraduría de la República, primero fue todo un reto, porque había una gran corriente en materia federal de que la justicia alternativa no era el tema, que a lo mejor podría ser muy exitosa en el fuero común, pero en el fuero federal no por los tipos penales. Por lo tanto, hubo grandes resistencias al inicio. Eso generó una discrepancia de opiniones. Tan así es que en la implementación nos permitieron solamente implementar en la República Mexicana, por ejemplo, en las delegaciones, un solo facilitador. Cuando dices, oye, en la Ciudad de México ocupo muchos más facilitadores, pero estábamos también en un proceso muy complejo, porque no teníamos ningún referente, no había federalmente ninguna experiencia. Hoy no la tenemos en América Latina, porque además las siempre circunstancias de comparación son con países centrales. Colombia y Chile no tienen la misma ni población, ni tienen la misma experiencia de implementación que en México. Claro. De ellos tomamos grandes ejemplos, pero en materia de perspectiva federal, pues en la Argentina no se había desarrollado, por ejemplo, una implementación de este tipo. Por lo tanto, tenemos que generar un proceso de aprendizaje. Evidentemente, afortunadamente, las circunstancias nos dieron la razón. Hoy tenemos que incrementar de una manera exponencial la cantidad de facilitadores, no solo en las delegaciones del país, hablando federalmente, sino también en todo lo que concierne a áreas como CEIDEF, delitos como propiedad intelectual, derechos de autor. La justicia alternativa es una realidad. Por eso estamos trabajando en esta línea para incentivar este proceso. También en lo que implica el asesor victimal, pues apenas hay algunos de ellos en fuero común. En materia federal no es el tema. Mucho menos. Aunque, claro, los delitos son distintos, pero sí se requiere forzosamente un replanteamiento presupuestal, también de alcance, y todo lo que generaría ese gasto, pero vale la pena. Me parece también que tenemos que irlo viendo a corto, mediano, largo plazo. Son temas donde la víctima, en el caso, se siente acompañada. Es un tema que también habría que discutir procesalmente hablando. Salvo Colombia y México tienen esta experiencia, los chilenos han sido muy reiterativos en no tener asesores victimales. En los Estados Unidos les llama la atención esta figura. ¿Y a qué voy? De que estas reflexiones, de que estos aprendizajes, de estas experiencias, se necesita hacer un, momento, en un alto en el camino para ir definiendo toda la realidad de las experiencias y la parte positiva de la manera en la que hay que incentivar la participación de estos nuevos roles, de estos nuevos operadores. Y bueno, por ejemplo, la Procuraduría General de la República ha tenido algún acercamiento con las universidades como para hacer la invitación a los alumnos para que se integren a las filas de los operadores del sistema de justicia penal, porque pues también ese es otro de los puntos importantes, ¿no? Bueno, ¿quién está interesado en ser un asesor jurídico de la víctima? ¿Quién está interesado en ser, hablando de los facilitadores también, es otro tema muy distinto, porque no todos son abogados. Pero la Procuraduría se está acercando a las universidades para poder captar a estos nuevos abogados para sus filas. Por supuesto, y sobre todo que ya tenemos referentes. En el caso, estoy hablando del año 2014 con la Universidad de Nuevo León, vino toda esta corriente de participación, particularmente con la Agencia de Investigación Criminal. Después tenemos otro proceso también muy interesante que va relacionado con peritos, y la mayoría de ellos sin duda con no solamente abogados, sino otras disciplinas. Pero hoy estamos también en el marco, cada vez que vamos a universidades, en que este esfuerzo que es importante en el servicio de carrera, cuando quieres apenas empezar a hacer tu servicio profesional, la idea de que también hay incentivos para que sobre todo participaciones de los estudiantes sea también a puestos concretos, cuando se les invita a participar y ser parte de PGR. Hay toda una ruta, el servicio de carrera lo está llevando a cabo, el servicio de profesionalización, el instituto de profesionalización. Es decir, somos varios frentes
nosotros mismos cuando vamos de la unidad de implementación, les corremos la atención. Creo que la gente, los jóvenes están muy deseosos, contrario a lo que se ve a veces en los periódicos de que todo es catastrófico. Sí, claro. Yo veo mucha esperanza en las universidades y ahí lo reiteramos cuando vamos. Entonces a la gente hay que hablarle de esto y porque la gente se siente motivada y por lo tanto esa motivación hace que las personas tengan el deseo de ser parte de esta institución. Maestro Rommel, hemos hablado ya también en varias ocasiones de experiencias de otros países. ¿Cómo ha sido la consolidación en países como Chile, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo dura este proceso de consolidación? O sea, ¿qué podemos esperar del proceso de consolidación? ¿Cuánto tiempo se requiere para que el sistema esté consolidado? Mira, primero es un proceso generacional en la región. No es un tema, uno puede dar una perspectiva de 5, 10, 15 años. Pero te doy una anécdota también. Recientemente en Santiago, un taxista, conversas con él y le preguntas qué piensa del sistema. Y él lo mismo, este tema de la puerta giratoria nació en Santiago, no es de México. Esta corriente que ha venido es mucho de las falencias que se han suscitado desde la idea de la percepción. Porque en Santiago, donde está el centro de justicia, pues lo primero que sucedía es que entraban los imputados o detenidos no procesados, que reitero, esta es la gran confusión, y salían rápido porque les daban medidas cautelares. En todo caso, el tema central es generar medidas de protección, de cautela, completamente sofisticadas, profesionales, porque eso es lo que le va a dar la percepción completamente distinta a los ciudadanos. Entonces, en todos los países pasa. ¿Cuáles son las medidas cautelares que están funcionando ahora, aquí en México, que digas, están funcionando bien? Funcionando bien es un decir, porque si no tengo una unidad que las esté de alguna manera vigilando, pues entonces tengo un gran problema. En materia federal necesitamos impulsar urgentemente la creación de esta unidad, por cierto, pero hay estados donde hay una gran referencia, como el caso de Guanajuato, el caso de Querétaro, el caso de Jalisco, San Luis Potosí, que tienen un gran proceso de trabajo. Brazalete electrónico, ¿no? O el tener claro, ¿no? el sentido de lo que implica el que se dé el ir a firmar, pero el ir a firmar restringir la salida del país. O también el dinero de la gente, ¿no? Por supuesto, y esto significa, no es el imponerte la medida cautelar, es cómo la vigilo, cuánto riesgo me representas. Y esto es el tema... Evaluadores de riesgo. Absolutamente. Y me parece que esto es como la gran constante en estos países. Por lo tanto, la consolidación de la percepción es, oye, están dejando salir a las personas. Esto lo vi en Santiago después de 15 años y te puedo decir por lejos que Chile lleva una gran diferencia, digamos, una gran ventaja de nosotros, simple y sencillamente por los años. Entonces, ¿a qué voy? Que sí, el proceso calificado quizá por organismos internacionales, por la percepción de gente técnica, dicen, oye, estos países van muy avanzados, son gente con mucha disciplina. Por lo tanto, bueno, lo que podríamos aspirar es a que hasta en 10, 15 años nosotros entremos a una dinámica en la cual se puede estabilizar. Sí, porque consolidar como tal tampoco, ¿no? Porque siempre habrán cambios, siempre se irá generando mejoras a los sistemas. Yo no sé qué tanta consolidación estemos hablando en los Estados Unidos y en Inglaterra. Después, en Estados Unidos se cuestiona el jurado, en Inglaterra 400 años de experiencia y hay gente que está inconforme con su sistema. Por lo tanto, es un tema perfectible, constante, porque el valor fundamental del sistema es la justicia. Y tú vas a entender un concepto y yo voy a entender otro. Máxime cuando hay jurados, máxime cuando hay en el sistema jurídico contemporáneo de países democráticos, toda una vertiente de variables. Y entonces, el que esté la gente contenta o la percepción o los ciudadanos o los operadores, son temas de consolidación permanente y constante. Y a eso creo que nosotros tendremos que también ir teniendo claro que lo que sí podemos es ir avanzando, ser más técnicos, más profesionales, pero sobre todo informando a los ciudadanos, no desinformándolos. Creo que hay demasiada, reitero, este es mi tema toral, la falta de información y por lo cual, obvio, se ha generado una cantidad, a veces con algunos puntos, pero no todo el sistema de estos desencuentros. Maestro Rommel, ¿cuáles son los retos para la unidad de implementación del sistema procesal? Bueno, ahora ir de la mano con el señor procurador en incentivar los mecanismos alternos, es decir, generar toda una visión generacional hacia el operador, hacia la Procuraduría de la República, que tenemos que privilegiar los acuerdos reparatorios en la justicia alternativa y también las formas anticipadas del proceso, es decir, tener una idea clara de cómo aplicarlos
y hacia allá vamos de la mano orientadas con el INACIPE y con otras áreas de capacitación. Ganar juicios, pero no ganar por ganarlos, sino aquellos delitos complejos. Me parece que el tema también fundamental es apoyar técnicamente, asesorar hacia la institución en la investigación cuando no hay un imputado conocido. El que se generen capacidades del Ministerio Público, el perito y concretamente la policía, que por cierto la policía hoy tiene nuevas facultades, y llevar de la mano el proceso de equilibrio en las eficiencias, sobre todo técnicas. Hablar de indicadores, tendremos que ya ir de la mano con la conferencia de procuradores a plantear estos indicadores, pero sobre todo el reto más importante es que la Procuraduría de la República sea más cercana a la gente con el sistema acusatorio, con el servicio de justicia y a través de este proceso, sobre todo la parte técnica y lo que implica la participación de ahora los analistas, que también son un rol importante que vendrá de un cúmulo de carpetas. Y ahora no estar investigando carpeta por carpeta, sino el procurador ha mencionado la madre de todas las carpetas, sobre todo en aquellos delitos que entran al sistema y que hay que irlos investigando y tener en cuenta el presupuesto, costo-beneficio. Si te das cuenta, es una agenda muy amplia, pero que lo importante es transformar a la institución y sobre todo ir acompañando en cada uno de los temas, en los pendientes, como el tema de las cuestiones relacionadas con las tecnologías, sistemas de información, y todo lo que implica de alguna manera el hacer este esfuerzo de la mano de la academia y también de, en este sentido, la sociedad civil. Maestro Rommel, pues estaremos muy al pendiente de la labor de la unidad. Le agradezco muchísimo que haya venido a platicarnos de esta transformación de la labor de la unidad de implementación. Muchísimas gracias por venir al programa. Muy buen día. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.